Bueno, acá estamos, ahora sí. Vamos a dar inicio a la mesa 6 del tercer congreso de RIPA. Eh, Tengo el orden, vamos a alterarlo un poquitito de lo que estaba previsto. Vamos a dar inicio con Pablo Zelagoski, un archivo proyectivo, la construcción de un sistema de trabajo. Pablo, todo tuyo. Si me escuchan y se ve, Se escucha y te vemos. gracias. Bueno, yo comienzo con esta exposición desde el punto de vista de revisar la historia, revisar el pasado de la arquitectura, siempre vista para alimentar las condiciones proyectuales de la contemporaneidad. En ese sentido, siempre vimos una serie de experiencias, acá voy a presentar primero 3 casos, donde se construye un sistema de trabajo teórico, primero, para poder justificar y desarrollar una práctica liberadora de los tiempos en que se viven. Es decir, una especie de ruptura del espacio, de ese espíritu del tiempo que se habló tanto, promoviendo a través de una serie de postulados y una especie de casos de construcción de un sistema a futuro que se puede ver en Delirious New York, también en Aprendiendo de Las Vegas de Scott Brown y Venturi, sobre todo en los primeros avances de eso que después fue un libro. Y también lo podemos ver, eso de promover una manera de reconocer dónde uno está parado para promover luego una forma de proyectar en Bruno Taut a principios del siglo XX con la propuesta de la Stadtkrone, donde en cada uno de estas operaciones, cada uno de estos arquitectos establece cuál es el punto de partida, cuáles son los antecedentes, qué se puede mirar de otra manera para poder promover y salirse de la arquitectura que se está haciendo hasta ese momento. En ese sentido, yo voy a proponer ir más atrás todavía y mostrar la figura de Fischer von Erlach, un arquitecto de Viena de finales de 1600, y una persona que va a hacer el mismo procedimiento que podemos ver en Kohlhaas, en Venturi o en Taut. Ahí yo planteo que él tiene como 2 archivos, primero 2 archivos proyectuales que va conformando, un archivo que en realidad es un archivo heredado que se le va desarrollando, que es a partir de convivir. En un momento él le va a estudiar o a trabajar a Roma y ahí aparece una convivencia con las últimas obras de Bernini, el último momento de Bernini, cuando es la época de los proyectos del Louvre, una época más compleja, digamos, o de cierre de su carrera, y también trabajando con Carlos Fontana, muy relacionado con Bernini, naturalmente, en el cual, sobre todo, en el momento en que Fontana publica el libro sobre el Templo Vaticano y su origen, a finales de 1690. Ahí se ve en Fontana un trabajo muy particular de superposiciones, de escalas combinadas, de heterogeneidad en los elementos que componen sus dibujos y sus temas proyectuales, como también pueden verse en ese proyecto que hace para la Iglesia de los Mártires en el Coliseo. Todo eso va conformando, a mi entender, en Fischer von Erlach una especie de archivo de recursos de trabajo que están en contra del desarrollo de una cultura clásica ortodoxa, ¿no? Y que va incorporando otro tipo de relaciones entre los instrumentos y los elementos de proyecto que hay. También particularmente, más allá de esta relación con Fontana, junto con, en el estudio, o digamos, en el trabajo, en el atelier de Fontana, también trabaja junto a James Gibbs, que es conocido quizás por la cámara Radcliffe de Oxford, o St. Martin the Field en Londres, pero también por ese proyecto que está ahí en la parte inferior,
que es unas variaciones sobre proyectos para una iglesia circular. Entonces, ahí es como un primer archivo proyectual que va conformando Fischer von Erlach. Paralelamente quiero señalar que en ese momento el tema de los tratados, siempre los tratados de arquitectura convencionales, que desde los Vitruvios reformulados, el Alberti, Serlio, Vignola y todos que siguieron, es una manera como decir, bueno, ¿qué es la arquitectura y cómo debe ser? Y debe ser así, y establecer una serie de principios. En el caso de Fischer, él hace una especie de tratado, pero no lo denomina como un tratado, sino él lo llama proyecto, en definitiva. Hace un tratado, pero lo llama proyecto. Está construyendo otro archivo, un archivo proyectual a futuro, como lo que hacía Kohlhaas en Delirios New York, y él va a hablar, lo va a llamar así, proyecto, una arquitectura histórica. Y no es sobre historia de arquitectura lo que va a hablar, sino que es sobre arquitectura histórica, es decir, de arquitectura del pasado, que a él le interesan no como espíritu de la época, sino como cambios y evolución de esas arquitecturas en el pasado. Y va a construir 5 libros en este especie de tratado o este proyecto, y va a comenzar con un primer libro que inicia con un mapa, donde él hace un posicionamiento de las maravillas del mundo, maravillas, no quiero decir arquitectónicas, porque también incluye otras cosas, y muy raro para la época, no hace una línea del tiempo, no interroga la cronología, sino que a pesar de ese momento, que era un momento donde se discutía el origen, estaba el problema de la reforma contra reforma, es decir, había un momento donde lo cronológico y el origen era importante, él se sale de ese discurso y pasa a una condición del posicionamiento de los elementos, y la obra que él estudia, la estudia en sí y no en su contexto determinado. Entonces va a poner en ese primer libro una serie de obras, y voy pasando rápido todas estas obras que son maravillas de la arquitectura o del espacio, que va a ir denotando. Uno lo que puede ver es que lo que elige, y esas maravillas, no son las tradicionales, sino que son elementos complejos que no están dentro de los órdenes o los cánones clásicos, sino que tienen alteraciones que uno va viendo muy particulares. Eso lo usa, es como un set de principios arquitectónicos a expandir, y lo usa como una cuestión de potenciar un pluralismo, ¿no?, de proyectos que pudiera ser reutilizable, una especie de depósito arquitectónico reutilizable. Y como vemos, no son solamente los grandes éxitos por ejemplo, en el libro sobre Roma que él hace, no se ven los grandes éxitos de Roma, sino otras obras, las que no miran los demás intelectuales, sino que él mira otra cosa. Por ejemplo, acá mira las cataratas y las pone no como edificio, pero sí como arquitectura, como un hecho que define el espacio del hombre. Del mismo modo, esa representación que tiene ahí debajo del Monte Athos, que habla de problemas de escala, de relaciones en la naturaleza, de la arquitectura o la escultura. Pero podemos ver, acá están los edificios de Roma. Él los reinterpreta. Acá a la derecha tenemos cómo Palladio representa una terma que hace fielmente, y cómo Fischer a la izquierda hace invenciones sobre las posibilidades de la terma. Pero siempre busca las arquitecturas complejas con una serie de elementos que van a estar conformándose y que van a dar un material de trabajo que constituye ese segundo archivo. Un archivo que yo llamo construido deliberadamente, ¿no?, porque todas las arquitecturas van a servir, y reinventa de alguna manera la historia para poder proyectar de una manera más libre en un tiempo donde el clasicismo estaba bastante desarrollado, y sobre todo en un medio como Austria, que es un lugar siempre fue un lugar bastante particular y cerrado. La cuestión es que luego de todo eso, de mostrar esas cuestiones de la otra arquitectura, incluye en ese tratado también proyectos de él, incluso como todo tratado termina con una serie de un espacio para jarrones, y que también pues, muestra por detrás otro tipo de proyectos complejos. La cuestión es que entonces esos dos archivos, que me parece que son como punto de partida para trabajar, y después revisando la obra de Fischer von Erlach, vemos cómo negocia, siendo además el
el arquitecto del imperio en realidad, tiene que convencer a todos de que es una arquitectura para el Estado, pero también una arquitectura que tiene innovación. Y entonces ahí en ese equilibrio uno puede empezar a ver en la obra de Fischer todos los experimentos de una serie de conformación, de combinatorias, de contradicciones, de superposiciones, de montajes, de contrastes de escalas, elementos de diverso orden, de piezas formales que empiezan a ser trabajadas. Estudia mucho la condición del elemento de la arquitectura, o la función del elemento, diríamos hoy, en términos de piezas que son complejas, que son trabadas, que tienen adiciones, adelantamientos, deformaciones. Uno puede ver en todas esas obras, estas son las obras en general construidas, pero también, más allá de las conocidas, como la iglesia de San Carlos Borromeo en Viena, que tiene ahí referencias naturalmente a aquel proyecto de Fontana para la iglesia del Coliseo, podemos ver también en experimentos que él hace por fuera de esa actividad estatal y que empieza a trabajar o a estudiar posibilidades combinatorias de los elementos de arquitectura que en esa apertura de posibilidades, que tiene que ver con elementos que son columnas, torres, minaretes, plataformas, paisajes topográficos, formas de trabajo que podemos asimilar también a cuestiones que Le Corbusier en algún momento ha desarrollado. Y también vemos que trabaja con recintos, con inclusiones, con muros orientados, con laberintos, con combinaciones y alternativas de cada uno de esos elementos. Acá aparecen también los laberintos y Le Corbusier nuevamente. Pero también el tema ese de algún elemento como la columna, que es la columna de San Carlos Borromeo a la izquierda, o la columna por la peste, de la época de la peste en Viena, se puede ver que también eso venía de Fontana, con ese proyecto Fontana y Bernini para unificar la plaza de Montecitorio, poniendo las dos columnas, la aureliana y la de Trajano, juntas. Pero que es un tema que después muchos arquitectos van a seguir investigando, ¿no? Como Ungers, Loos o Hollein. Termino rápidamente con esta imagen de Richard Rogers para el concurso del Ala Sainsbury de la Galería Nacional de Londres, que me parece que es un proyecto al estilo de Fischer von Erlach y que tiene también en su memoria o en su archivo esa manera esa combinatoria de salirse un poco de los cánones establecidos y empezar a trabajar con todo lo disponible de la historia para trabajar hacia un lugar nuevo. Esto lo cierro nuevamente con Denise Gold-Brown, que hace un artículo que critica la arquitectura moderna, a partir de que ellas, bueno, naturalmente lo han admirado, su primer periodo, ¿no? Todas las cuestiones que han avanzado por sobre la arquitectura anterior, pero que hay un momento que la cuestión se distorsionó, se fue a cerrar la arquitectura moderna, puso nuevamente un nuevo código, un nuevo canon, y que es imposible de salir, cosa que en este momento sigue estando en temas de desarrollo muy fuerte y que es imposible de combatir. Pero ahí me parece cerrar con esto de que dice, cuantas más direcciones toma la arquitectura es mucho mejor, ¿no? Y dice, la posición de ellos no excluye ni el movimiento moderno ni ninguna otra cosa, suma todo. Y eso es lo que Fischer von Erlach me parece que ha realizado cuando pensaba en términos de la imaginación, las artes liberales y lo que es la arquitectura. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrar rápidamente de comandar. Muchas gracias. Genial, Pablo, muchas gracias. Seguimos con Carlos Díaz de la Sota, del Laboratorio de Investigación Proyectual de La Plata. Buenas, ¿me están Carlos, viendo? ¿estás ahí? Estoy acá, ¿qué tal? ¿Me Bien, escuchan? buen día, te escuchamos muy bien. Sí, para que estoy viendo cómo se conecta esto. Ahí abajo hay que dice compartir pantalla, hay un rectangulito con una flecha hacia arriba. Acá está, acá está, acá está. Ya está. Compartís toda la pantalla y después seleccionás. Ahí estás, perfecto. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Estás presentando. Estás bien, se escucha bien y se ve bien. Buenísimo, perfecto. Bueno, ¿qué tal?
Buenos días, mi nombre es Carlos Díaz de la Sota y les voy a presentar un trabajo de investigación que estamos haciendo acá dentro del laboratorio, que es un trabajo de investigación proyectual. Mezcla un poco todo, la historia con la ingeniería, con el territorio, pero en función de poder obtener datos, en función de poder hacer proyectos arquitectónicos y urbanos en un determinado territorio. Estoy tratando de pasar la imagen, pero no puedo. No sé. Pica la pantalla y fíjate, a ver. Está la pantalla. Hace años éramos expertos en esto, pero... Sí, pero ya no. Toto, volvé a picar el PowerPoint y ahí lo activás. Volvés para el PowerPoint abajo. Ahí está. ¿Ahí está corriendo? Ahí vimos la primera imagen, sí. Bueno, pero no me corre. Perdón, ¿eh? ¿No puedes pasar? Al compartir tenés que compartir toda la pantalla y ahí funciona. Si no... ¿Ahí está corriendo? Sí, ahí sí. Bueno. El no objeto de estudio que abordaremos es el del Camino General Belgrano, que une la ciudad de La Plata con la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, y que fuera construido entre el año 1912 y 1916. Se encuentra en una de las zonas de mayor transformación paisajística de la Argentina, lo que lo convierte en un palidecesto social, espacial y cultural que atraviesa los municipios de La Plata, Berazategui, Quilmes, Lanús y Avellaneda, y también el Parque Pereira y Daula. Durante años fue la única conexión vial entre la capital de la provincia y la capital federal. Sin embargo, en la actualidad, ya fuera de la mirada de los urbanistas, planificadores y funcionarios, y su reemplazo como conexión vehicular por sistemas más eficientes, es un desecho de la historia, cargado de ruinas pasadas y futuras, utopías no cumplidas y rastros de pasados olvidados. Benjamin decía, los desechos son importantes porque son la llave para desmantelar la historia cronológica y develar los tiempos heterogéneos. Archivo. No vamos a enumerar citas, no vamos a enumerar aquí todos los éxitos, el mayor de los cuales ha de ser sin duda el haberles reconocido a las arañas, reparando así una injusticia que ya venía de antiguo, la verdadera maternidad de la metodología por excelencia de las ciencias históricas, la invención del archivo. Porque en efecto las arañas son las creadoras de esta magnífica invención, que constituyó un descubrimiento primordial en y para la historia. Fueron ellas las primeras en desarrollar una tecnología de conservación de los acontecimientos, puesto que las telas de araña son, antes que trampas, una cuestión arquitectónica o territorial. Constituyen la memoria material y externalizada de conductas, técnicas y estilos, son sedosas cartografías de recuerdos en incesante evolución. No existe mejor forma de definir el archivo y de concederles, por fin, a las arañas el mérito de haber creado esta valiosa ciencia. Esto es una cita de Vincent Desprez, Habitar como un pájaro. Cuando aparece la palabra archivo, solemos imaginarnos un panel de Avi Warburg. Es automático. Un panel de Warburg es un discurso armado a partir de imágenes. Pero Warburg no habla de archivo y Benjamin tampoco. En realidad el archivo es una forma de recepcionar la obra de ambos. Foucault es quizás uno de los primeros que habla del tema y después de él podríamos decir que el concepto se actualiza con la mirada de escritores como Huberman y Wash, entre otros. Resulta necesario resaltar algunas características del concepto de archivo. Por un lado, aparece como una herramienta para poder trabajar con un cúmulo de información, imágenes y datos cada vez mayor que nos propone la era digital. A su vez, y por otro lado, el archivo es también y sobre todo un procedimiento creativo que se caracteriza por seleccionar de ese magma de información elementos o temáticas y producir redes de asociación con ellas. Las relaciones son ahora las protagonistas. No crea algo ex novo, no crea algo de la nada, sino que trabaja con lo existente y lo pone en relación como proceso creativo. Consideramos este procedimiento como una práctica de nuestro tiempo, de nuestro ahora, que resulta un modo de mirar la anterioridad. Armar un texto, una gramática a partir de un territorio, con sus métodos, sus mecanismos, y detenernos sobre los descentramientos y los usos,
formas y configuraciones, que resultarán archivos, alejándonos del concepto de guardar información para describir y apropiándonos de la idea del archivo como montaje para la creación de un artefacto narrativo significante. La caminera de entrada a La Plata, el puente sobre la parrilla de vías de la estación Herli, el cruce de la Ruta 2 con la Ruta 1, el cruce Varela, la República de los Niños, la Rotonda de Pasco y su Virgen de Luján, el ataque del ERP al batallón de Arsenales Domingo Viejo Bueno de Monteochingolo, uno de los primeros puentes de hormigón del país, la reducción de los Quilmes, las cavas de la fábrica de ladrillos de Tibor, la estación Sobrigues del ramal Bosques, el mar paranaense, la espera del expreso Buenos Aires en la avenida Antártida Argentina, conexión con Ranelagh, los arcos del Parque Pereira, vivir frente al camino en el kilómetro 13-200, el saladero Las Higueritas de Rosas, la cañada de Gaita y los Corrales, trabajar más de 30 años en la Reginald Lee, la Bailanta Escándalo, el puente sobre el Carnaval, el balneario del Arroyo Las Conchitas, la estancia Las Conchitas, el cruce Gutiérrez, la red oculta de Mojones, los eucaliptos de Andrés Baranda, pescar en la Palangana. Trabajamos en un doble movimiento, el del desplazamiento vehicular de La Plata a Avellaneda y de Avellaneda a La Plata, y el del transcurrir en el tiempo, donde el pasado no está entendido como un saber objetivo, científico e inerte, sino que tiene la capacidad de poder reconfigurarse a cada momento. Los tiempos son múltiples y heterogéneos, y vinculan el ahora con lo que ha sido en una relación dialéctica que actúa como el motor de un movimiento en perpetuo desplazamiento. La memoria actúa como una herramienta de descontextualización, ya que atrae al presente acciones, acontecimientos y hechos físicos del pasado, pero ya sin la carga de su contexto de origen. Para Benjamin, la memoria voluntaria trabaja con el catálogo. Dice, es un registro que dota al objeto de un número de orden bajo el que éste desaparece. Y también sostiene que hay otra memoria, la involuntaria, que es aquella que se subordina y entrega al objeto de estudio. Es una memoria capaz de producir una asociación salvaje de ideas o acontecimientos. Es un desorden productivo y es caótica. Ambas trabajan juntas, se alternan, chocan, generando un pensamiento que es un enjambre de potencialidades y de ramificaciones infinitas. Proyectado como una línea recta entre A y B, la adaptación a preexistencias hizo que se curvara levemente. Su contundencia corta las tramas urbanas que atraviesa, es una anomalía que produce alteraciones, ángulos agudos, espacios indefinidos, etc. Los mojones demarcan un territorio de influencia del camino, una red conformada por nodos y conexiones que determinan un espacio que hasta ese momento estaba desarticulado y era heterogéneo, y lo consolida con la lógica del desplazamiento y el movimiento como sistema relacional. El kilometraje durante muchos años fue el dato de dirección de las propiedades circundantes. Las catenarias metálicas de los puentes sobre arroyos y vías férreas son acentos identitarios que se repiten a lo largo del camino y ponen en relación diferentes puntos. La técnica de montaje en el cine refiere a un choque entre tomas, que se comportan como células de un organismo o como un embrión. Al unirse con otros fragmentos, adquiere un significado nuevo de mayor intensidad y agudeza, que no estaba presente en los fragmentos anteriores. Pero el montaje también es un procedimiento basado en la idea de que una obra de arte nunca está acabada. Es siempre perfectible, es siempre modificable, por un nuevo presente. Es un procedimiento dialéctico. Tiene así una doble concepción. Por un lado es una herramienta puesta en escena, referido a una técnica, a un oficio que evoluciona y se adapta a nuevos avances tecnológicos, y por otro lado es un instrumento semiótico, que liga elementos con el fin de construir sentido. El montaje estudiado en profundidad despliega una batería de herramientas posibles a aplicar en el territorio. El montaje como función de lo alterno, la geografía creativa por asociaciones y continuidades, el choque entre lo real y lo ficcional, la detección de nodos esenciales y singulares y sus intervalos, el montaje vertical que involucra elementos de variada especificidad y también el montaje utilizado como productor de sentido, entre otros. El montaje es en sí una máquina para pensar, un motor de investigación y análisis y un creador de forma.
Miradas referenciales. Tony Smith y su paseo automovilístico nocturno por la autopista de New Jersey, desde algún lugar entre Meadows y yendo hacia New Brunswick. Verónica Herbert Vicesi y la compañía, sobre la mina de Nuevo Mercurio en Zacatecas. Mariana Cristófides y Days in Between, constelaciones de cine, ensayo, fotografía, instalaciones y creación sonora sobre el territorio de los Balcanes. Robert Smithson y un tour por los monumentos de Passaic, New Jersey. Francesco Careri, pasear, detenerse y todas sus prácticas nómadas. Robert Venturi y Dennis Scott Brown y la autopista y aprendiendo de Las Vegas. Michael Snow y Cover to Cover, película de papel. Marguerite Duras y Le Camión, film, lectura de guión. Juan Carlos Romero y segmento de línea recta AB igual 63.000 metros. Fotografía y sistemas entre el Petoruti y el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. El camino no discurre homogéneamente. No hay secuencias regulares. No hay relación entre el espacio transitado y el tiempo transcurrido. Es más bien un artefacto donde suceden nubes y constelaciones de acontecimientos relacionados y encadenados. Los intervalos entre acontecimientos no son espacios recorridos divisibles, sino movimiento, y por ende indivisible. El tiempo no es conmensurable en el espacio. Se presenta siempre bajo el signo de la diferencia, de la mutación, de la alteración. Los acontecimientos son entrecruzamientos de temporalidades, que resignifican los intervalos entre ellos. Se escriben y se borran permanentemente. Dejan rastros, huellas, imaginan futuros. Queremos proyectar y narrar con arquitectura uno de los miles de relatos posibles sobre cómo y de qué está hecho el presente. Abordamos aquí al archivo y al montaje como prácticas creativas, proyectuales, para intervenir espacialmente en el territorio y reconstruir esa relación entre acción y ficción, anacrónicas y enredadas, que la ciencia dura intentó e intenta siempre separar. Bueno, eso es todo. Gracias, Carlos. Casi te tengo que avisar que te quedaba poco tiempo, pero estabas un poquito pasadito. Todo calculado, perdón. Gracias. Sebastián Grill avisó que no va a poder participar, entonces vamos a seguir con la ponencia de Fabio Estremera y Fernando Fariña, si les parece. Bueno, acá estamos. Bueno, genial. ¿Cómo están? Bárbaro. Ahí, Toto, tenés que dejar de compartir. Sí. Se me fue Toto. Toto. Porque si no deja de compartir no podemos... Sí, me parece que no. A ver si yo puedo. Ahí está. Sí, perfecto. Listo, perdón. Dale, listo. Listo, chicos. Bueno. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, perfecto. Bueno. Bien. Bueno, buen día. Lo que vamos a presentar es una experiencia con una asignatura electiva orientada dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata. Son materias de 12 clases de duración y que están dirigidas a estudiantes del ciclo superior de quinto y sexto año. Esta experiencia tiene una previa, que fue técnicas de actualización proyectual, y que de algún modo fue como el punto de partida para producir esta otra materia, de algún modo como una síntesis de aquella primera. ¿Pasa ahí? Bien. En ese sentido, la materia o el foco de la materia estaba puesto en el trabajo con las referencias, en el sentido, digamos, cuando pusimos el foco en la referencia como punto principal de centro de la materia, las primeras preguntas tuvieron que ver en relación a qué era lo que queríamos hacer
y queda lo que de algún modo pretendíamos que hicieran los estudiantes a partir de poner la referencia como centro. Y en ese sentido encontrábamos dos objetivos o dos propósitos centrales. El primero, que tenía que ver con la mirada y la observación de la historia, del proyecto entendido como la experiencia previa, que de algún modo nos permita conocer, les permita conocer. Seguido a esto, seguido a ese primer acto, determinar una serie de pautas para operar en términos proyectuales y que en esa operación de algún modo se consiga un saber propio de la experiencia del proyecto. En ese sentido, la palabra adaptaciones, la palabra que encontramos para la materia, define también un punto de vista nuestro en relación a el uso de esa referencia, entendiéndola de algún modo como la necesidad de codificar las claves de aquello que conocemos para, a partir de ahí, poder operar. Entonces, en ese sentido, encontramos dos formas de tomar la referencia en términos proyectuales que nos permitieran encadenar ese proceso que mencionaba antes y de algún modo lo sintetizábamos como un trabajo sobre la referencia y otro trabajo desde la referencia. De algún modo, el trabajo sobre la referencia iba a ser una práctica de convivencia, de algún modo una intervención sobre ese objeto de estudio en su propio espacio físico, y el segundo, desde la referencia, era la traslación de ese objeto de estudio a otro lugar, a otro contexto, y de algún modo eso en cierta medida definía o define los títulos de cada ejercicio. De esas derivaciones, de esas dos derivaciones, salía, ¿no?, esta lógica de intervención en el primer caso, en el ejercicio 1, y una lógica de extrapolación en el ejercicio 2. En ese sentido, cada ejercicio, ¿no?, tenía una consigna que denominábamos presión, que concretamente hace referencia a sobre qué punto íbamos a enfocarnos, tanto en el ejercicio 1 como en el 2, y por lo tanto determinaba también una serie de operaciones posibles en un caso y en otro. El otro punto tiene que ver con una metodología pautada, necesaria para hacer de ese proceso un proceso consciente de las búsquedas. El tercer aspecto tenía que ver con una producción precisa, es decir, pedíamos una serie de elementos a ser representados que en cierta medida pudieran dar cuenta de las relaciones que cada proyecto establecía con su obra de referencia. Y el cuarto punto tenía que ver con una representación específica, es decir, una codificación que permitiera identificar siempre la referencia, su adaptación de algún modo, y esto poder hacerlo en un barrido de trabajos. Creo que en los dos años que duró la electiva, eran más de 100 estudiantes, por lo tanto, esa codificación también iba a apoyar la puesta en común de la producción. Brevemente, esa selección de referencias, de algún modo, que formó parte de las conversaciones que teníamos con Fernando, y de algún modo también encontrábamos que habían
una cantidad importante, fueron las que, o sobre las cuales se fueron, sobre las cuales Fernando ahora va a contar esa producción que se fue dando a lo largo de los 2 años de la materia. Bien. Bueno, están corriendo bien las diapositivas, ¿no? Sí, 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 Sí. se ve impecable. Ahora, brevemente, más a modo de serie, hacer un paneo por una serie de trabajos que de alguna manera expresan cuál fue el resultado de estas dos consignas que pusimos a prueba. El primer ejercicio, la adaptación 1, tenía que ver con una consigna que exigía la duplicación de la superficie habitable de la obra de referencia. Bueno, un poco, no voy a detenerme en la descripción de las referencias, porque creo que son conocidas por todos nosotros. En este caso, la operación sobre uno de los grupos trabajó sobre el proyecto para la Serpentine Gallery de Peter Zumthor, en donde se produce la duplicación, digamos, de la huella del edificio original, pero en esa equivalencia volumétrica aparecen una serie de inversiones tipológicas y materiales que dieron como resultado un edificio en paralelo, adosado, que convertía el Hortus Conclusus en una sala cerrada, sí, ahí está. En una sala cerrada, blanca, con un interior que reemplazaba los jardines que después diseña Piet Udolf por una sala desértica, ¿no? De arena y piedras, el reemplazo de la cubierta por un cielo raso a 2 aguas interno, bueno, la materialidad, ¿no? Reemplazar el fieltro negro por una superficie lisa blanca, la galería interior cerrada se reemplaza por un corredor abierto. Este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, trabajó sobre el teatro oficina, intervención de Lino Bobardi. La idea acá fue extraer o replicar la estructura interior de andamios, de palcos, y trabajar sobre el terreno vacío lindante, una especie de estructura también inversa. Otro trabajo que operó sobre la Villa Rotonda, ¿no? En donde aparece también una traslación diagonal, sobre un eje diagonal del volumen ocupado y la inversión del espacio de la cúpula por un patio central, y una estructura esquelética que tomaba algunas referencias geométricas, pero que invertía después la materialidad, ¿no? La masa muraria por una estructura transparente. Bueno, otro trabajo que fue sobre la Galería Goetz de Herzog y de Meuron, donde se toma un módulo espacial estructural para extender la estructura, la conexión con el subsuelo y la toma del terreno en una estructura que no interfiere visualmente, pero que duplica el espacio habitable de la sala con otra tipología, pero tomando ciertas referencias volumétricas y tipológicas. Un trabajo sobre los baños de Trento, en donde también se reorganiza el volumen, la huella del proyecto original en una estructura que también reutiliza los componentes, ¿no? Los pilares como una masa muraria, que ahora se reorganiza en una estructura de 4 módulos contiguos. Se invierte las cubiertas, y esta inversión formal también requiere una nueva resolución tectónica, en donde aparecen unas cubiertas textiles tensadas, en donde aparecen también unas estructuras, unos puntales para sostén de los tensores, y bueno, tenemos un poco esta idea de la tensión entre las dos estructuras. Otro trabajo también sobre la Galería Goetz, que en este sentido mantiene materialidad, pero invierte un poco la estructura de llenos y vacíos. Voy a pasar rápidamente al ejercicio 2, ¿sí? Bueno, otros trabajos que dan resultados diversos. Y la adaptación 2, que tiene que ver con la extrapolación, si me queda un minuto más,
habíamos tomado como un nuevo contexto para la extrapolación de la obra una serie de terrenos que actualmente están en el microcentro de Buenos Aires, como terrenos como conocidos o para conocer, que actualmente son estacionamientos. Particularmente algunos trabajos que están sobre el primer terreno en Avenida Córdoba, Viamonte, San Martín y Reconquista, en contacto con la iglesia de Santa Catalina. El trabajo, este es el mismo trabajo que anteriormente trabajaba sobre la Galería Goetz, en donde se trabaja sobre la réplica lineal, generando esta poligonal que se asocia geométricamente, morfológicamente con los elementos de la manzana, y construye una estructura bien distinta y de otra escala. Un poco Los baños de Trenton. trabajo de los baños de Trenton, una especie de tapizado de todo el terreno disponible, y bueno, la intervención, la nueva disposición del vacío. Creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Sí. Bueno, un poco hacemos un pantallazo general por todos los trabajos. Esto es el mercado de Guadalupe, un poco con la misma lógica. Y para ahí finalmente un trabajo que fue bastante singular, que trabajó sobre la casa Walker de Paul Rudolph, con la operación de escalado, ¿no? El cambio de la escala doméstica a una escala monumental, con la duplicación, el escalado por 4, que permitía, y la duplicación permitía la ocupación del terreno y bueno, el cambio de una estructura que también conservaba la naturaleza de los elementos tectónicos, pero ya en otras dimensiones. Un poco esto fue el resultado. Disculpen si me excedí un poco con el tiempo. Está muy bien, Fer. Bien. Fabio. Fui repartiendo los minutos que no usó Seba Grill, así que por eso. Está bien. Usamos un tai chi. Sí, no hay problema. Seguimos con María Elisa Sagüez. María, ¿cómo va? Estás muteada, ¿eh? Sí, se me hizo. Ahí vas al PowerPoint y pones compartir, María. O donde lo tengas, ¿no? Ahí va, y ahora pantalla completa. Ahí está, fenomenal. ¿Estamos? Sí, genial. Perfecto. Bueno, Todo tuyo. buen día. Soy María Elisa Sagüez, soy profesora básicamente de historia en la Facultad de Arquitectura, y este es un trabajo que presentamos en el curso de posgrado del año pasado, el 24, no digo el nombre del curso porque es larguísimo, en el área de historia, bajo el área de historia, y que se complementó un poco este año con un segundo curso, y que amplió un poco las inquietudes que veníamos manejando. El curso, este trabajo surge un poco como inquietud respecto de un manejo y de unas prácticas que veníamos viendo,
respecto de ciertos conceptos que para nosotros eran centrales. Unas prácticas y unos manejos que nos parecía que empezaban a desvirtuar estos criterios centrales que para nosotros eran los que articulaban un enfoque del problema del abordaje del pasado que para nosotros era central porque lo hacían básicamente operativo para ser aplicado al proyecto. Entonces, teniendo esa inquietud, empiezan a aparecernos ciertas referencias que abonan esta problemática. Y la primera tiene que ver con Jacques Rancière, que es un filósofo francés y un crítico de arte, que habla en las desventuras del pensamiento crítico respecto de esto, de cómo el pensamiento crítico es absorbido por las mainstreams, por los discursos dominantes, y queda completamente aplacado, completamente sometido a esas corrientes, y queda prácticamente desvirtuado. Entonces, él dice esto, ¿no? Es falso decir que la tradición de la crítica está agotada, goza de buena salud bajo una forma invertida que estructura el discurso dominante. De alguna manera, una visión bastante irónica respecto del problema central. Y por otro lado, llegamos al libro de Marcelo Espina y Gisèle Huylich, Mute Icons, en donde ellos también plantean el tratar de construir una alternativa al cliché, a la forma vacía del ícono, ¿no? Ellos plantean que ciertas prácticas de las cuales ellos participaron, muy de vanguardia, han quedado sometidas a las regulaciones de los requerimientos dominantes y se han transformado en prácticas cuasi académicas. Entonces, para nosotros, revisar el estado en el que aparecen estos tres conceptos que para nosotros son centrales, que son el concepto de temporalidad, el concepto de archivo y el concepto de enunciado, revisarlos y volver a plantear cuáles eran los alcances y cuáles podrían ser las desviaciones que están sufriendo, era importante. Entonces, respecto del tiempo, el problema de la temporalidad, en este sentido en el que la historia académica o las historiografías clásicas plantean al pasado como una condición externa al sujeto, debía ser revisado, y para nosotros es central, y pensar que en realidad el pasado, como dice Berzon, expira inmediatamente con una acción que lleva adelante hacia el futuro. Es decir, el pasado no es algo externo, sino que el pasado es algo que nos incluye. El pasado es algo que se modifica a través de nuestras acciones. El pasado tiene entonces una totalidad de sentido, no es una sucesión de hechos individuales, ni hechos cerrados en sí mismos que se suceden cronológicamente, sino que hay una unidad de sentido que los atraviesa, que atraviesa todas las temporalidades y que nos tiene a nosotros como elementos centrales para poder activarlo, para poder traerlo hasta el presente y para poder proyectarlos hacia el futuro. Esto es una secuencia de Hokusai, de 36 vistas del Monte Fuji. Hokusai es el creador del manga. El manga es como la enciclopedia de la cultura japonesa, la enciclopedia de Diderot, ¿no? Un elemento cultural que atraviesa toda la cultura japonesa, y en estas representaciones
tomando como punto de partida el Monte Fuji, que de alguna manera participa de la totalidad de la historia de la cultura japonesa y del pueblo japonés. Él va desarrollando un derrotero, y él va desarrollando va mostrando distintas secuencias temporales y distintas secuencias del tiempo doméstico, pero siempre teniendo en cuenta esta referencia, legendaria, como dice Chartier, el tiempo legendario que nos convoca a todos, pero que da marco a este pasado histórico, este tiempo histórico que cada uno construye respecto de su propia condición particular. El otro criterio, el otro concepto que nosotros veíamos que estaba poniéndose en duda, o no en duda, sino que estaba siendo soslayado respecto de sus potencialidades más grandes respecto del problema del proyecto, era el criterio de archivo, ¿no? Y entonces, este criterio de archivo que parece tan operativo, que Foucault lo plantea como tan operativo y tan enriquecedor, del cual tenemos referencias emblemáticas como la de Avi Barbour, comenzaba a transformarse en una suerte de coleccionismo. Y esto pensando en que en realidad el archivo, de la misma manera que la temporalidad puede ser abordado según distintos criterios, que en verdad quizás no son criterios que se excluyan, pero que no debieran excluirse, pero así como decía hoy Pablo de Denise Scott Brown, pero sí son excluidos por ciertas miradas sesgadas, más clásicas o más academicistas, por el cual el archivo también participa de dos mecanismos distintos, uno que tiene que ver con una condición más objetiva, y entonces tenemos esta cosa de los objetos archivables indexables, pero también participa de una condición más operativa, que es esta condición de ser activado a través o por la memoria, con lo cual los objetos no son objetos ni cerrados ni estancados, sino que son evocados según las condiciones específicas de emergencia que la actividad o que el archivista requiera, porque otra vez el archivo, de la misma manera que nosotros activábamos un pasado o que éramos capaces de cargar el pasado de contenido o de sentido, el archivo también requiere de quien lo active y lo cargue de sentido, no solo para archivar, sino para evocar y traer a la operatividad esos elementos que el archivo contiene. Que el archivo no existe por fuera del sujeto, como se pretende, o como ciertas condiciones de la archivística o del coleccionismo pretende mantener por fuera del sujeto, sino que el archivo es el sujeto, el archivo se activa desde el sujeto, desde su propia subjetividad y desde su propia memoria. Y acá estábamos, y esto ya es parte de un poco la ampliación de lo que el trabajo comenzó siendo en el curso del año pasado. Este año la inquietud se centró un poco sobre el problema del enunciado, que era lo que archivábamos, ¿no? La condición del trabajo continuó este año sobre la inquietud de qué cosa era lo que archivábamos. A nosotros Foucault nos dice que lo que se archivaba era el enunciado,
pero que el enunciado no era solo un enunciado, un elemento completo, lleno con sentido en sí mismo, sino que también era una función enunciativa, es decir, todo aquello que hacía que este enunciado funcionara como tal, tuviera una dinámica interna, pudiera ser entendido en sus propias capas internas, que pudiera ser desmontado. Y entonces se nos aparece, en esta condición del enunciado, el concepto de acontecimiento, que es un concepto que François II desarrolla en el libro El renacer del acontecimiento. François II es un historiador francés de la contemporaneidad, y él plantea que el acontecimiento, esto que se archiva, esto que se estudia en el pasado, esto que la historia ha tenido como objeto de estudio, en realidad ha ido mutando a lo largo del tiempo y con los cambios de teorías de la historia, entre dos figuras que él define como esfinge en un primer estadio, la esfinge como monstruo, como objeto cerrado, como objeto que nos amenaza, que nos observa desde el pasado, un objeto que es perfectamente indexable en esto que hablábamos hoy del archivo, ¿no? Un objeto o un hecho más bien que es perfectamente indexable, numerable, objetivable, pero que también el acontecimiento con el devenir y con las dudas que se plantean a mediados del siglo XX en la escuela de Francia, el acontecimiento es tomado como un fénix, como aquello que tiene sus lógicas internas, pero que desaparece, pero que es capaz de ser evocado y vuelto a la vida según ciertas condiciones o según ciertas interpretaciones. El fénix es operable, el fénix es evocable. El fénix requiere entonces de un sujeto activo que lo traiga al presente, que lo traiga desde ese pasado, que lo traiga desde ese archivo operable, y lo vuelva a la vida, no como una referencia, sino como un paquete o como un conjunto de niveles de sentido, de niveles operativos, que lo hagan volver al presente, que lo traigan a emerger a una nueva contextualidad y a una nueva condición. Esto es lo que vemos acá en Rothko, ¿no? Cuando vemos el Richeto de la Laurenciana o la capilla Rothko, cuando Rothko habla de lo que sintió entrando al Richeto, encontrando esos paneles oscuros que le hablaban de la nada, del problema de la sustracción del sujeto al presente y la introspección, cómo intenta recuperar ese sentido que él evoca o que a él le ha evocado el Richeto en este espacio específico que lleva adelante en la capilla. Es decir, nos resultaba, intentamos replantear de alguna manera o replantear o releer en un modo más amplio, no excluyente, como sí lo intenta hacer la academia, estos tres conceptos, de manera de entender que hay una operatividad en cada uno de ellos, pero que si queremos aplicar el pasado en nuestra propia práctica y hacer del pasado un acervo posible y una herramienta posible, es que tenemos que buscar esos caminos alternativos, esos caminos abiertos que estos conceptos nos plantean. Bueno, esto era lo que quería decir y en Genial, María. principio era esto. Buenísimo, muchas Muchas gracias. gracias.
Seguimos con Simo Vilte, que lo vi por ahí. Acá está, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Perdón, ahí está. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, yo les voy a presentar el proyecto Reino Citado, lecturas de Guarino Guarini, de Espacia Imaginaria y sobre la memoria. Para empezar, mi aproximación es desde la hermenéutica filosófica, principalmente rickeriana, en tanto no me limito a ver su texto como algo muerto, sino como algo vivo. ¿Qué universo de sentidos propone Guarini? Entiendo la distancia histórica o de tiempo que hay entre ambos, pero esa distancia se convierte en espacio de diálogo y de transformación de su mundo y de mi mundo, ¿no? Entonces me voy a valer de explicación y de comprensión, tanto de plantas y demás gráficos, como de comprensión respecto de su mundo, o al menos ese es mi intento. Todo esto está en proceso, así que no está como en camino, pero también desde la hermenéutica de Marcus Gabriel, más contemporánea, que propone que el pasado en realidad propone un conjunto de realidades arquitectónicas que siguen construyendo mundo, y entonces hay un qué quiso hacer él, pero también un qué hace la arquitectura de Guarini como objeto real en sí mismo, en su tiempo y en el nuestro. Entonces, en mi trabajo hermenéutico voy a reconocer tanto mi contexto como su contexto, como las transformaciones que implican los encuentros de nuestros horizontes de expectativas, ¿no? Entonces, yo parto de 3 temas de los que voy a hablar. Por un lado, el espacio imaginario, por otro lado, el espacio y finalmente el tiempo. Y sobre la memoria, obviamente. El tiempo imaginario lo habla sobre el espacio imaginario y el espacio y el tiempo, los desarrolla en su Plácita Filosófica, su libro de filosofía. Particularmente el espacio imaginario está en la disputación 11 sobre el lugar y el vacío. Vale aclarar que son libros de la parte de física de su filosofía natural, porque leyendo a Bitcover se lo suele asociar a Guarini, y ya se lo prejuzga como teólogo, entonces va a hablar de metafísica nada más, y no hay mucho lugar de filosofía natural. Entonces, por un lado, el espacio imaginario implica lo imaginario está relacionado hacia la imagen, hacia lo imago, pero también hacia lo intermundi, hacia el espacio de mediación entre lo sensible y lo inteligible. Parte del mecanismo de las disputatios, de las cuestiones disputatio, es que tienen una estructura en la cual se argumenta a favor y en contra de lo que estoy investigando, y a partir de eso tratar de llegar a una negociación, ¿no? Hay un proceso dialéctico. Entonces Guarini empieza a preguntarse, a partir de otros autores, bueno, si este espacio imaginario es una relación de razón, es un ente de razón, una negación de ubicación, etcétera, ¿no? Va concluyendo que a través de todas estas discusiones con autores, que en realidad no hay cuerpos y lugares fuera del mundo, y que fuera del mundo lo que hay es una negación de ubicación real. Entonces, en este debate entra San Agustín y empieza a preguntarse entonces desde los conceptos de esse praesens y esse locatum, ser presente y estar en un lugar. Empieza a decir que, bueno, puede ser posible que haya presencia no local, presencia sin lugar, ¿no? Entonces, algo puede estar presente pero no ubicado. En tanto, lo que le permite pensar esto es entonces que el spatium imaginarium, o los spatia imaginaria, en plural, son una pura potencia del entendimiento, tanto entendimiento humano como el entendimiento de lo trascendental, del principio que da origen a todo. Pero bueno, es un lugar de creación. El espacio imaginario es un contenedor mental de pura potencia, y que gracias a que es un lugar de pura creación puede pasar de la potencia al acto. Una cuestión también interesante que propone es que las medidas del espacio, ya en cuestiones del espacio en sí,
no preexisten, sino que son creadas con los cuerpos mismos. Los elementos mismos de la arquitectura, podríamos decir, van constituyendo las medidas de las cosas, no preexisten. Por lo que entonces empieza ahora con un debate en el cual se pregunta, bueno, el espacio no puede ser un vacío, tiene que haber algo, ya el espacio físico en sí, el spatium, porque el vacío rompería con la noción de vacío, se vuelve inteligible, se vuelve compleja lógicamente. Entonces él propone que existe el aire, que es lo que garantiza el orden y la continuidad, ¿no? La relación continua entre los elementos. Y esto lo dice porque para Anaxímenes, entrando en una discusión, en realidad no hay vacío, sino que hay un compuesto, una especie de aire y fuego que van como trabajando y dando origen a la realidad a partir de un principio, de un arjé. Ahí es donde entra el problema de la rarefacción, que es de estos principios, ¿no? Hay una condensación, que es un principio de generación y de acercamiento de la materia, una densificación, pero también una rarefacción como principio destructivo y de distanciamiento. Ahí es donde está el problema que ve Guarino, que ese distanciamiento implicaría problemas lógicos respecto del espacio, porque el espacio se multiplicaría en relaciones proporcionales a la cantidad de elementos y para la época se vuelve incomprensible. Pero lo que le permite pensar es que entonces lo que la rarefacción es una manifestación visible de la elasticidad ontológica, es decir, en cuanto es del espacio, es eso, es la manifestación visible de esa elasticidad. Los cuerpos en realidad tienen modos de... En realidad la extensión es un modo de los cuerpos. Y entonces, cuestiones que empiezan a resonar es que en otro capítulo, en otra disputatio, él se pregunta sobre el tiempo y la duración, ¿no? Que siempre asociamos la duración con Bergson. Bueno, él también habla de la duración y del tiempo. Y lo que empieza a desarrollar sintéticamente es que en realidad el tiempo es una relación de razón, a partir de una discusión con otros autores, en la cual hay una relación entre el movimiento, que es la condición material, real, es lo materialmente existente, y una forma intelectual de entender el movimiento, que es el tiempo, ¿no? El tiempo entonces es una forma intelectual de nuestro entendimiento, y el tiempo es el modo entonces de medir la duración, mediante el pensamiento, ¿no? Entonces, concluyendo un poco toda esta parte, es eso, es entender que los espacios imaginarios son pura potencia, puro lugar de creación, una presencia no local, una potencia que puede pasar a la actualización, en tanto creación, esta cuestión del vacío, esta cuestión del espacio donde se garantiza la relación y la continuidad entre los elementos, la rarefacción, como esta forma de expansión de los elementos, que cambia en proporción su acto de movimiento o iluminación, donde entonces los cuerpos o la materia, para la materia la extensión es simplemente un modo de la materia. Y la determinación que tienen los cuerpos o la materia está regida por el orden geométrico, el movimiento y la luz. Por lo tanto, la materia se configura por principios geométricos y inteligiblemente lo que busca Guarino es esto, es hacer visible la materia como movimiento, la luz como algo que permita ver ese cambio en el tiempo, y finalmente entonces ese tiempo es eso, es ese entendimiento de los cambios en el mundo, ¿no? de la duración. Para eso voy a valerme entonces de San Lorenzo de Turín, para poder empezar a pensar en estos conceptos, porque lo que empiezo a pensar es, bueno, entonces el espacio tiene esta condición elástica, donde los elementos ya no se multiplican, sino que van como haciendo visible, o sea, se multiplican, pero en tanto hacen visible que el espacio es elástico, y yo creo que en esta planta se ve cómo rápidamente los elementos en planta baja, y también en los primeros esbozos en el corte, quieren mostrar esa condición del espacio como pura elasticidad, donde además se hace manifiesto el orden geométrico, ya que el orden geométrico, como estaba diciendo, es el principio que permite configurar la materia.
y cómo entonces estos problemas de la rarefacción, de la multiplicación de los elementos y de que en realidad hace visible una condición específica del espacio, que es esa elasticidad, le preocupa especialmente porque en esta obra, aparte de hacer visible esa elasticidad a partir de estos elementos que se empiezan a ver, empieza también a haber un problema de que él necesita multiplicar las capas de elementos para poder trabajar en el espacio que está buscando, ¿no? Entonces ahí entra el problema de la elasticidad del espacio y de la configuración de la materia a partir de los principios geométricos, ¿no? Y cómo este espacio imaginario, en realidad, empieza a ser un contenedor de posibilidades, de puras potencias que empiezan a entrar en acto en determinados proyectos, ¿no? Guarino despega, no sé. A ver acá, no aparece. Ah, eso. Entonces, en este video me gustaba cómo se ve que el tiempo, entonces, trabaja desde aquello que cambia, el movimiento es la materia del proyecto, pero está aquello que hace de referencia, aquello que permanece. También está aquello que él denomina la duración y la mora, como la duración como aquello que mide el movimiento, que me permite medir el movimiento, y la mora como aquello que me hace percibir la referencia de las cosas, ¿no? De las cosas que tengo como detenimientos a la hora de avanzar en el espacio. A lo que entonces sigo con este problema de la luz ahora. Si la luz es una de las determinaciones externas de la extensión de los cuerpos y que manifiesta el movimiento, el sistema de luz en esta obra empieza a demostrar cómo, si bien toda la luz se concentra en el punto donde la gente llega, hay una elasticidad hacia el punto del ábside. Pero también es interesante cómo la concentración de ese movimiento, de esa luz, está desde el lado de los transeúntes, ¿no? O sea, de las personas que están caminando y habitando ese espacio, no desde el ábside donde se dará la misa. Porque en realidad lo que le interesa, o creo yo, es que desde su percepción, si el tiempo es entendimiento, está en el entendimiento y el tiempo me permite, o sea, yo a partir del tiempo puedo entender los elementos que constituyen mi arquitectura, yo quiero que esa persona, ese sujeto, desde su percepción pueda reconocer y percibir todo el espacio. Por eso no lo puedo concentrar en el ábside, si bien el ábside es donde está la iluminación de Dios, lo desplaza hacia el sujeto, y el sujeto se concentra en este espacio, donde entonces esa densidad le permite al sujeto ir inteligiendo, ir sumando ese entendimiento, referencias, espacios de detenimiento, comportamientos de la lógica de la materia. Sí, ahí voy. Entonces, él va trabajando con toda esta serie de operaciones de geometría, donde también aparece un poco el problema del pliegue, ¿no? O sea, de que la forma no es separable de la materia, sino que organiza la estructura a través de ritmos, ¿no? A través de curvaturas y modulaciones, ¿no? Esos pliegues hacen visible la duración. Y en eso, entonces, para ir como cerrando, una cosa que hace Guarino que me parece interesante es que él, dentro de su tratado de la arquitectura civil, va sumando el problema de que el gótico no es un problema para la arquitectura, sino que es un material más de trabajo, y cómo en su recorrido a través de Roma, en su visita a otros lugares, empieza a ver el trabajo de otras arquitecturas, de arquitectura gótica, de otras obras, del Santuario de la Donna di Campania. Empieza a ver cómo estas estructuras esqueléticas se comportan, cómo permiten el trabajo de la luz, cómo los contrastes entre los distintos elementos permiten organizar la arquitectura, cómo además empiezan a aparecer estos espacios como estratificados, que le permiten trabajar con esa condición de la referencialidad, ¿no? Cómo lo va viendo en distintas obras, en este caso del proyecto, no la obra, o al menos eso se hipotetiza, pero va trabajando con estas cuestiones. Y también cómo empieza a encontrar en el juego de las geometrías ciertos puntos de divertimento, como me parecía acá, el poder de la punta que sobresale,
Y nada, y cómo esas referencias, en realidad esas referencias que me hacen posible inteligir el tiempo, también están asociadas con referencias hacia otros tiempos de la arquitectura, de distintos momentos y lugares. Y cómo su búsqueda está también siempre en problematizar el entendimiento de las cosas, ¿no? Esto seguía un poco más, pero siempre este era el tratado de Serlio y el de Palladio, donde aparece el problema de cómo iluminar en un segundo nivel, la capilla de San Lorenzo, y aparece el problema de, bueno, acá están las llamadas ventanas serlianas, porque están en el tratado de Serlio, pero cómo Guarino las desplaza hacia el espacio que el espacio central del edificio. A su vez también como en su visita a Villa Giulia, o al menos eso hipotetizo también, ve cómo el desplazamiento en capas permite trabajar con eso. Lo mismo en la Certosa di Pavia, ¿no? Y cómo va trabajando y viendo en las obras, en los escritos de Borromini también cómo se estratifican los espacios, y cómo en estas memorias, en realidad también hay memorias hacia el futuro, diría San Agustín, memorias que se proyectan en Vitone en este caso, juegos también que se pasan de uno a otro. Este juego me encanta, como aparece acá como un gatito malvado y allá como una persona endemoniada al fondo. Y cómo Vitone utiliza estas memorias del pasado de Guarini para proyectar hacia el futuro, lo mismo que hacía Guarini. Y finalmente entonces como termino con Filippo Jubarra sobre arquitecturas fantásticas con templos y pirámides, que me parecía una buena forma de cerrar sobre Guarini. Gracias. Genial, muchas gracias. Bueno, para terminar, queda el trabajo de Remedios Casas que no está y me mandó para que lo lea yo. Así que voy a intentar compartirlos. A ver si puedo. Vamos de nuevo. Ahí estamos bien, ¿no? Figo, ¿estás por ahí? Sí, está bien, se ve Bien. bien y se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, voy a disfrazar un poquito de Remedios Casas. Voy a intentar leer su trabajo. No tenemos mucho tiempo, pero por lo menos los puntos principales del trabajo quiero leerlos. En el marco de un abordaje efectivo de la historia de la arquitectura, es necesario construir herramientas que nos posicionen frente a nuestros temas de estudio de manera crítica y no contemplativa, para construir nuevas formas de mirar aquello que para la arquitectura es ineludible en virtud de su hacer disciplinar. Este trabajo ensaya una mirada posible sobre los procesos y sus implicancias en la configuración del espacio, reconociendo en sus mecanismos generativos una capacidad de transformación latente. En este sentido, el concepto de individuación de Simondon nos permite abordar el proceso de generación de unidades espaciales en arquitectura como un proceso continuo, un sistema que procede gradualmente y por intensidades, donde aquello que no se produce más que una entidad es un estadio de un sistema en perpetua potencia. Las unidades espaciales, concebidas en el período que la historiografía ha denominado barroco, condensan un campo vasto y diverso de experiencias en torno a la construcción de sistemas y unidades espaciales complejas, en las que todas las fuerzas generativas actuantes construyen relaciones complejas de afectación mutua que se traducen en sistemas que entreveran elementos y operaciones. La individuación aporta una teoría acerca de la conformación de entidades que podemos asimilar al campo de la arquitectura. Según el autor, un objeto o una entidad cualquiera es el resultado del encuentro entre una materia y una forma. Esta vía sustancialista reconoce que cada entidad
es individuada por una multiplicidad de fuerzas que le permiten fundarse a sí misma y ser a la vez resistente a aquello a lo que no es. Un espacio individuado supone que entre cualquier materia y cualquier forma hay múltiples mediaciones contenidas. Estas mediaciones, a las que el autor refiere como operaciones técnicas, actúan como enlaces entre estructuras espaciales, unidades formales y materia. Cada elemento arquitectónico con el que operamos es el producto de una serie de cadenas y operaciones que formaron a una materia de determinada forma y, a su vez, estos serán expuestos a nuevas mediaciones y combinatorias. Por otro lado, las unidades formales presentes en las estructuras espaciales son fuerzas que limitan y dan forma a esos elementos, pero también proceden de cadenas de operaciones previas al encuentro de esas materias. Sant'Andrea del Quirinale de Bernini, San Carlo alle Quattro Fontane y San Ivo alla Sapienza de Borromini surgen de procesos de individuación en base a una misma estructura espacial básica conformada por una cúpula sobre sistemas de apoyos continuos articulados en bases, pilastras y vanos alternados. Esto consolida un sistema de fuerzas, un molde, cuya variabilidad revisaremos más adelante y que será la base para que todas las mediaciones que el proyecto arquitectónico active sobre ellas lo transformen. El elemento liberado de las fuerzas de las operaciones en el proyecto barroco no responde linealmente a la preservación de los límites de estructura tipo, sino que con mayor o menor magnitud se valdrá de ellas para producir la singularidad del espacio, que solo es posible esa triple convergencia completada con las operaciones aportadas al proyecto. Todos los casos se inscriben en un arco de variabilidad que mediaciones posibles ordenadas en función del nivel de estabilidad de las fuerzas actuantes. Los criterios de Simonon de molde, modelado y modulación describen una progresión de mediaciones posibles entre materia y forma, entre molde y modulador. Son casos extremos de procesos generativos formales. Algo de esto es transferible a nuestros casos de estudio. En cierta medida, la estabilidad del espacio en Sant'Andrea y la preservación de la autonomía de los elementos se aproxima a la noción de moldeado, en tanto que la definición de la unidad espacial principal se produce por una transferencia casi directa de las propiedades formales de la estructura formal, que define tanto la forma exterior del edificio como el espacio interior, que a su vez se encuentra sometida a dos operaciones de deformación que desestabiliza la base geométrica circular y la transforma en una base elíptica que tensiona el espacio en el sentido opuesto a la dirección dominante. En San Carlino aparece un nivel más complejo que la mediación del espacio moldeado de Bernini. La figura del modelado que Simonon propone como estadio intermedio entre la individuación moldeada y la modulada es la de aquellos casos en que la entidad, de nuestro caso, la unidad espacial que define la Iglesia, se constituye a sí misma, no por imposición de una forma externa y directa, como en el caso anterior, sino por una serie de procedimientos en los que en la singularidad del espacio se producen operaciones sucesivas aplicadas sobre las estructuras bases. Los elementos sufren distorsiones más intensas que en el caso anterior. Los elementos se someten a deformaciones más profundas que buscan unificar el carácter fragmentario de la unidad espacial modelada. En San Ivo es la que manifiesta un nivel más intenso de operaciones de modulado. En este caso, las operaciones de multiplicación de puntos de inflexión de las curvaturas y pliegues de la base geométrica de la unidad se proyectan de manera continua vertical hacia la cúpula. En este caso, la estructura espacial base es sometida a operaciones de rotación bidimensionales en la planta, lo que produce en su proyección tridimensional una superficie continua cuya articulación es a base de múltiples plegamientos. Para Leibniz, el barroco es precisamente eso, un tipo de modulación a través del cual se cualifica el espacio. El espacio barroco no es una cualidad fija, sino una función operatoria que no cesa de hacer pliegues, no inventa las cosas, sino que justamente las transforma a través de ese rango, el pliegue, a través del cual la materia y sus partes se organizan en el espacio. Estos modelos suponen a priori un nivel de complejidad específico superior o inferior en términos de la mediación entre materia y forma. Sin embargo, un espacio moldeado no es más simple según el proceso a través del cual fue individuado. Si bien en este caso la transmisión formal es directa, la dependencia de una unidad espacial respecto de su entorno
arquitectónico determina solo algunos de los aspectos que intervienen en la cualificación del espacio. Un espacio modulado en cualquier grado, donde la forma no es impuesta sino producida, implica necesariamente una unidad espacial compleja desde los procesos que median su configuración. Si bien depende de una estructura geométrica que aporta coordenadas de referencia, la individuación de la unidad depende de la energía administrada a través de mediaciones proyectuales. Lo que aporta la modulación como proceso en el estado de potencia perpetua es, si modular es moldear, pero con un molde variable, temporal y continuo, los procesos generativos se tornan relevantes en la medida que habilitan al desplazamiento, donde la composición estética, a la transformación perpetua en la que las referencias del pasado se tornan entidades dinámicas como verdaderas máquinas productoras de espacio. Bien, disculpen, leí, no sé si se entendió algo. Sí, Pablo, buenísimo. Pero estamos ahí con la lectura del texto que mandó Remedios. Bien, estamos en tiempo. No sé si quieren hacer algún comentario. No se leen textos de personas que no están. ¿Algún comentario quieran hacer? No sé quién está. Alguien está hablando y no me doy cuenta quién. Bueno, no, yo creo que esta mesa se armó en función de algún punto en común que me parece que tienen todas las ponencias, que tiene que ver con la idea de ir al pasado en la búsqueda de temas para hacer el proyecto. Me interesaba particularmente esta mesa porque la cantidad de temas que surgieron a partir de esta consigna me parece muy interesante. Vimos muchas formas diversas de apropiación del pasado y todas en términos de una acción de proyecto, con lo cual me parece que es una mesa interesante en ese sentido. Tuvimos desde miradas de Fischer von Erlach a las prácticas de montaje del Camino General Belgrano, Fernando y Fabio con sus tipológicas, con sus miradas tipológicas y contextuales, María Elisa con las alternativas al cliché y los temas de archivo que cargan de sentido, Simone con la idea de Guarini. Me parece que son todas miradas que suman a esta cuestión que nos interesa, que es de qué manera se carga el proyecto para seguir pensando lo contemporáneo, esta vez con una mirada puesta justamente en temas del pasado, ¿no? Por eso me interesaba particularmente juntar todos estos trabajos en esta mesa, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos en tiempo. Si quieren, le dejamos acá y pasamos a la otra mesa. ¿Sí? ¿Tiene algún comentario? No, perfecto. Hola, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? Bueno, no, un gusto, la verdad, muy interesante la mesa. Me parece que hubo muchas cosas muy, muy piolas para ver. Algunas ya las conocía. Del curso de posgrado con María Elisa y Pablo. Pero otras no. Bueno, lo de Simón es espectacular. Una vez más, Simón. Fantástico. Y nada, bueno, está buenísimo porque uno aprende cosas y puede compartirlas con otros. Así que bueno, muchas gracias por la atención también, ¿no?, al proyecto nuestro. Que es un proyecto que estamos en una cosa de investigación ahí también con Flor Pérez Álvarez, Lucas Álvarez, Emilia Pugni y el Colo da Pieve. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Dejamos lugar a la mesa siguiente, ahí la veo a Julieta. Juli, Cierro la ¿cómo grabación. andás? Ah, perdón. Hola, buenos días.